Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy ya es lunes 19 de enero, iniciamos una nueva semana de la mano del Señor. Y recordando siempre que iniciamos una nueva semana, que nosotros damos gracias siempre iniciando una semana por el fin de semana. Nos pudimos congregar el día viernes en la noche, el día domingo en la mañana. Pudimos juntos adorar y escuchar la predicación de la palabra de Dios. Así que siempre recordamos con mucho cariño, con mucho agradecimiento a Dios. Recordamos que nos pudimos congregar, que pudimos estar juntos para congregarnos y adorar a Dios. Vamos a orar, damos gracias por el fin de semana, ponemos esta nueva semana que iniciamos en las manos de Dios y hacemos la meditación de esta noche, así que acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias por el fin de semana, gracias especialmente por la oportunidad de congregarnos nuevamente, de estar en tu iglesia, en el lugar en donde tú nos has regalado para juntos adorarte y escuchar la predicación de tu palabra. Ponemos esta nueva semana que iniciamos en tus manos, pidiendo tu cuidado, tu protección, tu bendición, como siempre lo haces, que en todo lo que hacemos esta semana, en todos nuestros compromisos, tú estés en medio de nosotros y tu presencia esté caminando con nosotros. Toma la meditación de tu palabra de esta noche, sigue hablando a nuestras vidas, en nuestros corazones y enseñándonos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche, Hebreos, ya empezamos el capítulo 11 de el libro de Hebreos y vamos a meditar hoy el versículo 1 al versículo 3. Dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y aquí tenemos una definición, o la definición más clara de fe que tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia, y que nos desafía mucho esta definición de fe como lo que estamos esperando, que aún no recibimos, que aún no tenemos, que aún no vemos, y también convicción de cosas que aún no vemos. El autor de Hebreos va a empezar el capítulo 11 a hablar acerca de, va a ser como un recorrido por los personajes más importantes, por muchos de los personajes del Antiguo Testamento, y va a hablar acerca de su fe. Y una de las cosas que nos va a mostrar es que muchos de todos ellos dieron pasos de fe hacia cosas que no veían aún en sus vidas. Y la Biblia nos desafía a movernos por fe, a movernos por cosas que aún no vemos, que Dios nos ha dicho, que Dios nos ha prometido, y especialmente en obediencia a Dios. Y una de las cosas que vamos a ver en todos estos personajes que haremos con la ayuda de Dios a partir de esta semana, meditación en todos estos personajes y en sus pasos de fe, una de las cosas que nos damos cuenta no es que solamente eran cosas que no estaban viendo, sino que estaban obedeciendo a Dios. Dios constantemente les dijo cosas, les prometió cosas que ellos no podían ver en ese momento y que algunos de ellos incluso no llegaron a ver físicamente en sus vidas que sucediera, pero que empezaron a creer y empezaron a moverse pues precisamente por fe en Dios, por fe en lo que Dios estaba diciendo. Y eso desafía nuestra lógica y nuestra razón. Sin duda alguna, todos podemos dar pasos de confianza sobre las cosas que son ciertas. Podemos emprender un negocio si tenemos el capital para hacerlo, ¿cierto? Y de esa manera nosotros constantemente planeamos sobre lo que pues, sí tenemos o sí podemos ver. Y Dios nos invita a pensar, a planear o a movernos en nuestra vida por fe. Ahora, no es fe en lo que a mí me parece. A mí me gustaría que estas cosas se dieran de esta manera, entonces voy a poner fe en eso. No, es fe en lo que Dios dice, fe en lo que Dios promete. Cualquier otra cosa es seguramente parte de lo que hace la confesión positiva, estos movimientos de la nueva era, de las religiones orientales que se han ido introduciendo en nuestro mundo, que van muchas veces en contra de lo que dice la palabra de Dios. No es tener fe en cosas que no vemos pero que esperamos que sucedan, no, es tener fe
en lo que Dios ha dicho, es tener fe en las promesas de Dios, es tener fe en las cosas que Dios nos ha mostrado. Y también una de las cosas que vamos a mirar, que vamos a ver en los personajes de fe, los héroes de la fe, que son pasajes muy famosos en Hebreos, una de las cosas que vamos a ver es que la mayoría de las veces, cuando Dios pedía hacer algo, Dios daba una instrucción o Dios daba una promesa, muchas veces eran cosas no fáciles o sencillas, no eran cosas que cualquier persona quisiera tener, a veces eran cosas difíciles, como cuando a Moisés le pide que saque al pueblo de Egipto, como cuando a Abraham le pide que sacrifique a su hijo, como cuando a Noé le pide que en medio de un desierto construya un arca. Y la fe que se premia no es porque ellos dijeron: voy a tener fe en que Dios me va a prosperar, voy a tener fe en que Dios me va a dar una casa, en que me va a dar un carro. Es tener fe en lo que Dios ha hablado. Tenemos que tener una relación con Dios, escuchar la voz de Dios, estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, saber qué es lo que Dios desea de nuestras vidas, las promesas que Dios nos ha dado en su palabra y movernos hacia allá. Y en ese sentido es que Hebreos nos va a decir: entonces, ahora sí, la fe es la certeza de esto que estamos esperando que Dios nos dijo. La fe es la convicción de esto que Dios nos dijo y que aún no podemos ver, pero sobre lo que Dios ya dijo. Y por eso dice: así es como los antiguos y todos esos personajes de la Biblia de los que nos va a hablar el autor de Hebreos, dice, así es como ellos fueron aprobados. Y siempre para nosotros caminar con Dios vamos a necesitar un porcentaje de fe. Los que me conocen saben que yo soy una persona muy racional, y tiendo a ser muy racional en muchas cosas. Tiendo a preguntarle muchísimo a Dios el porqué de muchas de las cosas en las cuales Dios me ha llevado a caminar. Y me gusta mucho entender. Y en mi propia experiencia yo sé y he entendido que todas las cosas que Dios hace tienen una razón. Y a veces Dios nos muestra esas razones y podemos movernos conscientes de que Dios nos dice: haz esto porque va a pasar esto, lo otro. Y ahí es cuando de pronto no necesitamos tanta fe. Con la razón podemos entender: sí, esto es lo que debo de hacer. Pero siempre en nuestro caminar en la vida cristiana y en nuestro caminar con Dios, siempre va a ser necesario una dosis de fe. A veces se necesita mucha fe, otras veces necesitamos un poquito de fe que nos aliente, pero siempre va a ser necesario la fe. No podemos caminar la vida cristiana solamente por la razón. Algunas veces Dios nos va a dar la razón de las cosas, lo vamos a entender y vamos a poder tomar decisiones, pero muchas otras veces vamos a necesitar la fe. Y esta fe de la que habla Hebreos, de cosas que aún esperamos y que no hemos recibido, o cosas que aún no podemos ver, pero que debemos de convencernos de ello y tomar pasos hacia esas decisiones que Dios nos está llamando. Siempre va a ser importante la fe. Y con esta meditación vamos a orar, y en las próximas meditaciones vamos a estar hablando acerca de los héroes de la fe y cómo Dios les enseñó a tener fe, puso muchas veces a prueba su fe, y cómo ellos, todos estos personajes del Antiguo Testamento, respondieron a la fe en Dios. Con esta meditación vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por los desafíos de tu palabra a movernos en fe. Llévanos a movernos en la fe, no solamente de lo que nosotros quisiéramos que sucediera, sino en la fe de lo que tu palabra nos promete, en la fe de lo que tú nos has dicho, en la fe de tus promesas, en la fe de quién tú eres. Enséñanos a movernos por fe, a creer en tu palabra, a creer en tus promesas, y aunque muchas veces no podamos ver o muchas veces no podamos entender, llévanos a movernos en fe y en obediencia a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego.